Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos quienes están presentes y fundamentalmente a quienes están conectados por red a este seminario 50 años del golpe a la Unidad Popular. Y el Instituto ICAL, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ha organizado una serie de paneles temáticos y en este momento el panel corresponde al tema de la educación. Para ello contamos con la participación y la presencia de destacadas personalidades del área educacional en nuestro país y bajo la moderación de nuestra compañera Raquel Aránguez, se va a desarrollar esta jornada, este panel. Dejo entonces la palabra y la conducción a quien modera esta conversación sobre educación, 50 años del golpe. Gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy día. Como señalaba recién Omar, esta mesa plantea un tema que es bastante relevante, al igual que los otros tópicos que se han tratado anteriormente. En este caso, busca reflexionar, instalar el tema, discutir en torno a la educación como eje de modernización, específicamente tomando el tema de la reforma educacional de la Unidad Popular. El tema, como señalaba, es bastante interesante e importante de abordar hoy día, ¿cierto? A propósito de que también se conmemoran este año 50 años de la presentación del programa de la Escuela Nacional Unificada, por ejemplo, uno de los proyectos más emblemáticos de la Unidad Popular a la cabeza del presidente Allende, ¿cierto? Un proyecto que también tuvo mucha publicidad negativa, ¿cierto? En su momento se recurrió mucho para el desprestigio del gobierno a propósito del mismo. Por lo tanto, cabe sin duda el espacio para reflexionar sobre esto. No necesariamente por el traslado automático de las propuestas al presente, ¿cierto? Estamos hablando de un proceso que está situado en un tiempo anterior, por lo tanto han transcurrido muchas cosas, entre medio la desarticulación de ese proyecto de modernización donde la educación pública cumplió un rol importante durante la dictadura. Pero sin embargo hay ciertos valores, hay ciertas ideas sobre las cuales vale la pena preguntarse y desarrollarse, entre ellas cómo la educación, ¿cierto?, bajo el proyecto de la Unidad Popular tuvo un carácter profundamente democratizador, ¿cierto?, de sus actores, cómo también la educación tuvo un rol de movilidad social y de justicia social bajo esa mirada. Por lo tanto, esos valores, esas ideas nos llaman hoy en día, considero, a la reflexión. Hoy día me acompañan dos personalidades importantes, de mundos que confluyen, ¿cierto?, en la temática de la educación. Por un lado, Olimpia Riveros, ella es profesora, ¿cierto?, dirigente social de la ciudad de Concepción, actualmente concejala también en ejercicio, quien también puede comentarnos un poco desde ese punto de vista las trayectorias, ¿cierto?, desde el rol de los docentes, ¿cierto?, quienes han tenido un rol importante en la exigencia, en la demanda de proyectos que sean coherentes, ¿cierto?, con proyectos emancipadores en la educación. Y por otro lado también nos acompaña, ¿cierto?, José Iturra Lastra, quien de origen también es docente, profesor de la Universidad de Concepción, doctor en educación y ha trabajado también en el desarrollo de políticas públicas de la misma área. Desde el mundo académico también tiene muchos elementos que plantearnos bajo esta mirada, ¿cierto? Y la idea es un poco convocarlos y convocarla a discutir en torno a estas ideas. Así que voy a dejar primero a la compañera Olimpia para que ella tenga un poco la palabra, aproximadamente 20 a media hora, para que podamos comentar y luego pasamos a conversar con José. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. En realidad creo que poner este tema en moderno, en la actualidad, era una necesidad,
porque llevamos demasiados años de amnesia respecto de cuáles fueron las verdaderas propuestas y los verdaderos logros de los años de Unidad Popular. Entonces, era muy importante y felicito la iniciativa. Si uno busca información sobre qué fue la ENU, encuentra una definición. La Escuela Nacional Unificada fue un proyecto de transformación integral de la educación chilena. Fue impulsado por el gobierno de Salvador Allende tras un largo debate durante 1971 que involucró a diversos actores como docentes, estudiantes, apoderados y organizaciones sociales. El balance que se hizo por entonces era que la educación debía ser permanente, desde el nivel preescolar y durante toda la vida, democrática, participativa, pluralista y acorde con las necesidades económicas del país. El documento que se elaboró incluía la creación de amplios mecanismos de participación, la integración de los distintos niveles en un solo sistema y la eliminación de las diferencias entre la enseñanza técnica y humanista. A pesar del empeño puesto por el gobierno y las organizaciones sociales, el proyecto generó muchas resistencias al sospecharse que detrás de él existía el propósito de instalar una educación ideologizante de tipo socialista. De esta manera, en 1973 se postergó su implementación al no obtener el apoyo político de la oposición. En realidad, lo que allí surgió fue una resistencia que ya se había desatado respecto de otros ámbitos de la política nacional, porque el 73 se encontraba bastante conflictuado, pero es importante señalar que durante los 3 años de gobierno de Allende se promulgaron, entre otros, la reforma de la gratuidad de la universidad, becas para niños de descendencia indígena, el programa de suplementos alimenticios se extendió a todos los niños en la escuela y a todas las mujeres embarazadas, se aumentaron las pensiones mínimas al doble de la inflación y se crea el sistema de centros de salud en barrios obreros, al menos un centro de salud por cada 40.000 habitantes. Por eso hablaba de amnesia histórica. Estos avances importantes que tendían a beneficiar a las grandes mayorías aparece como obnubilado, como borrado, por el enorme debate y tensión que se produce en todas las estructuras del país respecto de la propuesta de Escuela Nacional Unificada. Se demonizó el proyecto de la ENU. El proyecto de la ENU no surge como una callampa de improviso, sino que obedeció fundamentalmente a recoger las propuestas que el magisterio había estado viniendo en desarrollo durante muchísimos años antes y que culminan en el Congreso del SUTE del julio en 1970. Realizan entonces la implementación de estas ideas que culminan el 18 y 20 de diciembre del 71 en un gran Congreso Nacional de Docentes bajo la conducción del ministro de Educación Mario Astorga, que justamente el presidente Allende había nombrado ministro a un vicepresidente de la organización SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Se había llamado al año 1971 el año de la democratización educacional. El gremio docente había implementado un proceso de discusión y elaboración de este proyecto durante mucho tiempo, y tanto es así que en el discurso de inauguración del año escolar de 1971 del compañero Allende, se refiere al rol de los educadores respecto de las innovaciones necesarias en el sistema educativo. Dice textualmente el discurso del 71 en la inauguración del año escolar. Dice, concebimos al educador social y agente consciente y preparado de los grandes cambios, especialmente en las comunidades más deprimidas, en que el mejoramiento social y familiar es condición de un eficiente trabajo pedagógico. Nominamos a 1971 el año de la democratización educacional. Proponemos las siguientes ideas como tareas nuevas, a fin de afianzar esta democratización,
como desarrollo de lo que anteriormente hemos dicho. Plena autoridad administrativa y técnico a los consejos de profesores, convertidos en consejos de trabajadores de la educación. Formación en cada establecimiento de los consejos de comunidad escolar, formado por representantes de los trabajadores de la enseñanza, padres y apoderados, juntas de vecinos, sindicales, organismos culturales y estudiantes cuando proceda, para preocuparse de la marcha general del establecimiento y de sus relaciones con la comunidad respectiva. Desde nuestra experiencia en educación, alcanzamos a visualizar algunos de estos avances que señala el presidente Allende en ese discurso y algunas de las cuestiones que planteaba la ENU, porque se produjo una especie de efervescencia, de deseos de avanzar en muchos lugares. Tanto es así que muchísimos establecimientos educacionales llegaron a la elección democrática de sus autoridades. En el caso mío, en Concepción, así también ocurrió. Elegir nuestras autoridades era una cosa absolutamente democratizadora y necesaria para el avance de estas ideas. También vimos cómo se incorporaron a nuestros consejos de profesores los dirigentes de los centros de alumnos, que tenían allí una voz importante. No llegaron a tener voto, pero sí tenían voz importante para señalar cuáles eran sus demandas y sus compromisos con respecto del establecimiento donde estaban. Entonces, nuestra visión, nuestra experiencia es que, como lo dije, el proyecto ENU fue satanizado, fue hecho, mirado como una cosa muy, muy negativa, a pesar que estaba con una participación importante de docentes y de trabajadores en general. El lema era por una educación nacional, democrática, pluralista y popular. Y eso es importantísimo porque justamente hemos destapado, digamos, algunos informes de la época y se niega absolutamente el contenido de la ENU, se tergiversa, se malentiende y nos lleva a una situación bastante compleja. Entonces, la voluntad unánime del primer Congreso Nacional de Educación era la necesidad de construir una ENU para hacer realidad la educación permanente. El documento, que lo tenemos ahí como un recuerdo, está ahí, a ver si no sé si lo podemos mostrar. Esta es una versión del Ministerio de Educación, suplemento de la revista Educación, informe sobre la Escuela Nacional Unificada, Santiago, febrero de 1973. Este documento cuenta con 15 páginas, 7 acápites, una presentación, los fundamentos, la caracterización, los objetivos, la estructura, educación general y politécnica, acciones y requisitos para poner en marcha. Este documento está basado fundamentalmente en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas y en una auténtica democracia y justicia social. Pareciera ser que uno de los obstáculos que pone la oposición es justamente este encaje, esta ligazón entre la educación y la producción, que era un elemento central del desarrollo del país, porque Allende nunca pierde de vista, y los compañeros que elaboran el proyecto tampoco, que somos un país subdesarrollado, por lo tanto era una necesidad vincular el sistema educativo al proceso de desarrollo social y económico de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que planteaba en algunos aspectos? Atención educacional desde el nacimiento hasta la ancianidad. Esto es lo que se entiende y también se entiende desde las Naciones Unidas y en todo el mundo, educación permanente. Y no solo la educación escolar, sino también la educación desde los distintos aspectos de la vida, tales como las organizaciones sociales y otros. Curiosamente, revisando el texto de las primeras 40 medidas de la Unidad Popular, no encontramos una expresión explícita respecto de las transformaciones de la educación. Lo que sí encontramos son elementos que van a ayudar, van a coadyuvar al desarrollo del sistema educativo. Por ejemplo, cuando se habla
de pago inmediato y total a los jubilados y pensionados, evidentemente están incluyendo también a los docentes y a los trabajadores de educación. Protección a la familia, también eso va a incidir. Igualdad en asignaciones familiares. El niño nace para ser feliz. Tal vez esta sería la 40 medida más importante, era la número 13, que afecta al sistema educativo en tanto obliga a un debate que permita centrar el trabajo docente y el trabajo educacional en los niños y no en la burocracia reinante, porque teníamos un sistema educativo, lamentablemente todavía lo tenemos ahora que se ha dado vuelta la tortilla, muy centrado en lo burocrático y en lo curricular ajeno a nuestras realidades, eso también hay que decirlo. Nuestro currículo es tremendamente europeizante y no tiene mucho que ver con nuestra realidad. Y para que el niño sea feliz en la escuela necesitamos un ambiente distinto y centrarnos en su realidad y en su desarrollo con todo lo que trae. También habló de mejor alimentación para el niño, de eso ya se ha hablado suficiente. El medio litro de leche sin duda influyó también en que pudiéramos pensar en un mejor sistema educativo. La leche para los niños, el consultorio materno-infantil en la población es otro elemento que va a coadyuvar, verdaderas vacaciones para todos los estudiantes, control del alcoholismo, casa, luz, agua potable para todos, becas para estudiantes, fomento a la educación física, creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura. Son algunas de las 40 medidas que sin duda, como decía, si no inciden directamente en el sistema educativo, son suficientemente importantes desde el aspecto social para que puedan coadyuvar a un desarrollo de una ENU que en las 40 medidas no se visualizaba todavía. ¿Qué tenemos aquí? Algunas de las características de la ENU que nos señala una profesora. Bueno, independiente de lo que no se señala en la ENU, en las 40 medidas, digo, los objetivos generales de la política educacional de la UP fueron alcanzar la igualdad de oportunidades para la incorporación y permanencia en el Sistema Nacional de Educación de todos los niños y jóvenes y atender las necesidades culturales y educacionales de la comunidad. Esto le daba una cierta urticaria a los sectores reaccionarios. No les gustaba que todos estuvieran con capacidad de ingresar, en particular ingresar a las universidades. Favorecer el pleno desarrollo de las capacidades y singularidades humanas de integración social, fundamentándose su proceso en las orientaciones y contenidos de la nueva educación chilena, constituir un sistema regular unificado ligado estrechamente al desarrollo económico, social y cultural del país a través de una nueva organización escolar Entonces, como digo, en el desarrollo de la política del gobierno sí estuvo la mirada respecto de la ENU, lo que pasa es que no adquirió una forma concreta como fue el proyecto propiamente tal. A mí me parece, y este es un pensamiento muy personal, que el magisterio en su conjunto, en aquel congreso importante, determinó apoyar esta ENU, determinó la constitución del SUTE, pero fue un tema que tuvo mucho respaldo desde la dirigencia militante y que de alguna manera adoleció de sustento en la base real. Y como en la base real del magisterio no había mucha información o no era suficiente, se produjo entonces un quiebre respecto de toda la antipropaganda, toda la contrapropaganda que se hizo respecto de lo que era esta ENU, que era nacional, ¿cierto?, con énfasis en la identidad y la soberanía nacional, que era unificada según el proceso de crecimiento psicológico y social de cada niño, diversificada, es decir, con una mirada de regiones y comunidades locales y mirando el desarrollo individual y democrática, pluralista y productiva. Por lo tanto, lo que hacía era unir la teoría con la práctica, el estudio y el trabajo productivo para superar el subdesarrollo, dotar de energía creadora para una cultura auténtica y propia, con formación armónica de la personalidad, el desarrollo físico, moral, estético y técnico
para la convivencia democrática y el compromiso social. Entonces, el trabajo como elemento activo en la formación se consideró en función de la realidad sociocultural que el país tenía en ese momento, y también hay una línea importante sobre el carácter coeducacional de la educación, cuestión que perdón, hasta el día de hoy no logramos resolver. Importante señalar, si me paso mucho me dice por favor, importante señalar que la educación particular mantenía su organización administrativa y solamente se debía adaptar al sistema de los contenidos y la estructura curricular de la ENU, pero administrativamente no había problema alguno en que continuara. La ENU se complementaba con un decreto de democratización que fue objetado por la Contraloría. Por lo tanto, desde distintos ángulos se hizo una jornada, un trabajo de rechazo de la ENU, que lamentablemente tiene algunos personeros, que los vamos a nombrar, que se encargan de ejercer este liderazgo contra la ENU. Rescaté por ahí un documento que se llama El control de las conciencias, extensísimo, muy desarrollado, preparado por la FEUC de la época, dirigido por un presidente llamado Javier Leturia, tal vez el apellido les suene a algunos. Lo importante es que este departamento de estudios de la FEUC, formado por, los voy a nombrar, Arturo Fontaine, Cristian García Huidobro, Erwin Hahn, Alberto Hadersen, Ramón Infante, Felipe Lamarca, Manuel Melero, Cecilia Mohr, Maite Sepúlveda, contó con la colaboración de los siguientes profesores: Josefina Aragoneses, Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Raúl Lecaros, Elena Sánchez, Juan de Dios Vial. La mayoría de los chilenos ha oído estos apellidos y sabe perfectamente cuál es el rol que cumplen hasta el día de hoy, obstruyendo permanentemente la posibilidad de avances democratizadores en nuestro país. Entonces ellos hablan de que hay una hueca afirmación de pluralismo, hablan de un monopolio concientizador, hablan de que esto está fuera de la ley, al margen de la ley, y que este es un grave intento por implantar el totalitarismo en Chile. Y curiosamente, en el documento original de la ENU, que también fue comentado e informado para todos y todas, desde el Ministerio y desde el gremio, tenemos acá el informe sobre la Escuela Nacional Unificada y voy a contraponer los nombres de quienes lo informaron para dimensionar cómo fue la pugna terrible que se instaló respecto de este tema. El informe sobre la Escuela Nacional Unificada está firmado, Santiago, diciembre del 72, por Iván Núñez, Roberto Baloqui, Osvaldo Casanga, Raúl González, Óscar Medina, Carlos Mora, Wenceslao Mora, Héctor Muñoz, Héctor Norambuena, Fernando Salazar, Gastón Toledo, Francisco Villa. Insignes profesores, docentes de avanzada mirada socialista, es verdad, porque nadie puede negar que el intento del gobierno de Unidad Popular no era otro sino avanzar en la democratización del país con miras hacia una visión socialista de nuestro Chile en un futuro, no en el momento inmediato. Se estaba construyendo una mirada socialista y para eso evidentemente se requería del apoyo de un sistema educativo no exclusivamente escolar, sino que también con miras a la educación permanente que sería fuera del sistema. Y particularmente me interesa destacar que durante el gobierno de Frei, anterior a Allende, hubo en Chile importante presencia e influencia de Pablo Freire, y que eso también influyó en poder instalar ideas progresistas a través del documento ENU. Entonces, los que vivimos en aquella época recordamos que efectivamente la ENU nos
nos violentó desde la perspectiva de la oposición, porque teniendo ideas progresistas fueron estas rechazadas de manera vulgar, de manera violenta, de manera falsa. ¿Quiénes rechazaron? ¿Quiénes fueron las grandes instituciones del país que rechazaron? Rechazó el ejército a la ENU, rechazó la Iglesia y rechazaron las federaciones estudiantiles. De ahí el documento del cual recién estaba haciendo mención de la Católica, que era naturalmente un centro importante y con capacidad de difusión y de influir. ENU entonces significa un proyecto de la mejor intención inserto en el programa general de la Unidad Popular que no llega a término, pero que es necesario rescatar de esta amnesia histórica, esta amnesia a la cual nos han sometido durante tanto tiempo, y no necesariamente pensar en un proyecto fracasado, sino que releerlo desde la perspectiva de cuáles son los elementos que hoy día nos hacen falta rescatar. El neoliberalismo y todo lo que ha ocurrido en nuestro país después del golpe nos ha producido un retroceso tremendo en las prácticas educativas en los establecimientos. Los controles en dictadura fueron muy terribles. Y hoy día también hay controles terribles hacia los docentes. Prueba de ello es que los colegas están negociando con el actual ministerio y esperamos que les vaya muy bien. Esto del término de la doble evaluación docente, que ha sido un elemento de mucho conflicto en el magisterio. Entonces, vamos a dejarlo ahí, no sé cómo está el tiempo, porque el rol que el presidente Allende le ofreció al magisterio es un rol de tremenda importancia y me gustaría después poder referirme a eso. Muchas gracias. Gracias, compañera. A continuación, voy a dejar la palabra a José Turra. Como lo comentábamos, él es profesor de Historia de formación, ¿cierto? Pero hoy en día, y hace unos años, ¿cierto?, se desempeña como académico, doctor en educación, ha trabajado en temas de políticas públicas vinculadas al área, y desde ese lugar quisiéramos invitarlo también a que pueda hacer un comentario sobre el tema que se ha planteado en esta mesa el día de hoy. Así que muchas gracias, José. Muy amable, Raquel. Primero agradecer a ICAL la invitación, la gentileza de poder quitar el polvo a algunos textos, algunas reflexiones que uno ha hecho a través del tiempo, y algunos documentos y algunos archivos que existen de la época, ¿no? Desde el punto de vista de la mirada de la historia, de las políticas públicas, y también desde el derecho, que es un poco la tríada que acompaña la formación de este profesor. Cuando se me cursó la invitación a ICAL, la primera imagen que se me vino a la cabeza fue un libro que desempolvé cuando era un mozalbete estudiante de historia, ya hace más de casi 40 años atrás, donde, siendo alumno de la Universidad de Concepción, me encontré con una biografía de Alejandro Lipschutz, cuando hizo que hablaba de su pasada, ¿cierto?, como académico de la Universidad de Concepción. Y bueno, desde aquí a mirar hasta hoy día, ¿cierto?, ha pasado algún tiempo y agradezco el poder reencontrarme con esta lectura al momento de verle la invitación, ¿no? Bueno, hablar sobre el tema de la Escuela Nacional Unificada en particular y de la educación, más que la ENU, ¿cierto?, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, tenemos que entender que esto, como bien decía la profesora Olimpia Riveros, no es una cuestión que aparezca de manera espontánea en la historia de Chile. No. Tenemos que pensar esto dentro del contexto de lo que es el siglo XX y cómo, con el advenimiento de la nueva centuria, ¿cierto?, a comienzos del siglo pasado, Chile era un país tremendamente injusto desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Las grandes discusiones sobre educación en el siglo XIX habían girado en torno al Estado docente o la libertad de enseñanza, básicamente. Con el advenimiento del siglo XX, ya particularmente los profesores, ¿cierto?, aún no organizados, institucionalizando sus reflexiones, pero sí de manera individual,
empiezan a aparecer algunas voces, particularmente en el Congreso Educacional de 1889, de 1902, donde voces como la de don Diego Barros Arana, don Domingo Munátegui, don Luis Espejo, ¿no? Empiezan a cuestionar, ¿cierto?, la forma en que se hace educación en Chile y las injusticias que a este respecto ocurrían, que no eran más que el reflejo también de la condición social que el Chile de la época tenía, ¿no? Era un Chile elitista, era un Chile segregador, era un Chile que era básicamente injusto, donde como consecuencia de esta situación empieza a aparecer un fenómeno que los historiadores en Chile han llamado la cuestión social, y que es materia de reflexión y acción de gran parte de los intelectuales más progresistas de la época, y que decanta muy fuertemente el año 1912, en el Congreso Educacional de ese año, donde se abre el abanico de opciones en torno a lo que significa una educación justa, una educación que rompiera esta injusticia social. Y así como encontramos voces también como las de don Enrique Molina, ¿cierto?, una visión más humanista, Amanda Labarca, encontramos a Tancredo Pinochet Lebrun, en fin, distintas miradas que nos aproximaban a cómo romper esta situación de lo que era la educación en la época. Una educación que hacía que la escuela primaria, ¿cierto?, de manera muy estancada, pudiese acoger las zonas rurales a los pobres. La enseñanza media era una cuota privilegiada de algunos sectores de clase media, y los sectores más privilegiados tenían acceso a liceos particulares que podían también, desde la enseñanza básica, seguirlo, si había financiamiento, hasta la universidad. Pero el Chile general, ¿cierto?, a comienzo de siglo, teníamos un 80% de analfabetismo. El año 1920 tenemos recién un aproximado un 50% de alfabetización, que lo que hace que la primera aproximación hacia una justicia social es la promulgación de la ley 3654, la famosa ley de instrucción primaria obligatoria. Ley que por primera vez establece la obligatoriedad de la educación. Lentamente las grandes mayorías comienzan a tener acceso a la educación. Luego, gracias a esta reforma, en los años 20 comienzan las primeras institucionalizaciones para que de manera reflexiva y organizada se empiece a enfrentar la situación de la injusticia en la educación. Quizás lo más relevante es el año 1923, cuando se crea la Asociación Gremial de Profesores Primarios como fruto de la unión, ¿cierto?, de la Liga del Magisterio con la Unión de Profesores. Y en este contexto aparecen las primeras reflexiones escritas de autores como el profesor Catalán, que van dando cuenta de la necesidad de crear una escuela más democrática, de una escuela más pertinente con su entorno, y lentamente se empieza a permear reformas a la educación que van más allá de la educación de la ley de instrucción primaria obligatoria. Y por ejemplo, recién el año 27, y con la institucionalización del año 28, se crea la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Educación comienza a ser autónomo en relación al Ministerio de Justicia. Ni siquiera era un problema la educación como un objeto, digamos, de preocupación particular, sino que era parte de, ¿no? Este impulso hace que durante los decenios siguientes, ¿cierto?, desde los años 40 al año 50, se comience a institucionalizar la necesidad de que la educación se democratice, de que las grandes mayorías se empiecen a integrar, de que el acceso a la educación, ¿cierto?, sea no solamente con la alfabetización, sino también con una escolarización, que lentamente está en la educación fundamental, ¿cierto? La ley de instrucción primaria establecía el cuarto, lo que hoy día conocemos como el cuarto básico, la cuarta preparatoria en la época. La expansión más significativa a este respecto ocurre en los años 60, con la reforma del año 1965, cuando se crea la educación general básica hasta octavo básico.
Esa es la mayor expansión de democratización que existe en el siglo XX a este respecto, ¿ya? Desde el punto de vista de la gestión, se hacen algunos experimentos, como el plan de San Carlos, ¿cierto? Como el plan Arica, como las escuelas consolidadas, que lo que postulaban una mayor integración con la comunidad, mayor participación de quienes forman parte de la educación del proceso. Pero el hecho real es que hasta en la década del 60, cuando se empieza a gestar una nueva mirada en torno a la participación, la Iglesia y el Estado eran verdaderos oferentes de educación, donde los padres y apoderados, como obviamente sus pupilos, suscribían el proceso educativo como un contrato de adhesión, en el cual no tenían derecho a participar en términos de la política que significaba aquello, sino que era un proceso en el cual el Estado ofertaba y de manera, insisto, como un contrato de adhesión, los padres y apoderados, así como los docentes, tenían que suscribirse a lo que el Estado establecía. Por otro lado, ¿cierto?, la educación superior estaba absolutamente restringida, absolutamente restringida. A comienzo de siglo, la educación superior estaba centralizada, estaba concentrada territorialmente en dos instituciones, en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. Y no había más. Recién el año 1919 comienzan a aparecer nuevas ofertas, usando un lenguaje contemporáneo, ¿no?, de universidades distintas de estas que estaban precisamente en Santiago, ¿no?, que intentaban concentrar el conocimiento y difundirlo, ¿no?, concentraban saberes y los difundían de manera bastante restringida, porque lo único que hacían era reproducir la élite, que en la época no era más que el reflejo de la fronda decimonónica que estaba presente y que constituía la sociedad chilena, y por tanto el Estado lo único que hacía era reproducir la desigualdad que esta fronda establecía con su presencia desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Las otras instituciones que fueron apareciendo durante el siglo XX fueron consecuencia ya no del Estado, sino de algunas organizaciones hoy día llamadas, ¿cierto?, de la sociedad civil, que fueron creando instituciones paralelas. Ejemplo de aquello fue la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción, ¿cierto?, el año 1919, que es quizá la más importante. Después la Universidad Federico Santa María, la Universidad Católica del Paraíso, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Austral de Valdivia. El Estado recién, el año 1947, retoma la posibilidad de integrar mayor institucionalidad al proceso de formación en la educación superior con la creación de la Universidad Técnica del Estado, ¿cierto?, el año 1947, y la Universidad de Chile, así como la Universidad Técnica del Estado, comienza a crear instituciones o sedes. Recuerdo, por ejemplo, la Universidad de Chile, su primera sede fue el año 1962, que es lo que hoy día se conoce como la Universidad de la Frontera, ¿no?, que fue la primera sede de la Universidad de Chile, donde se intentó democratizar también la distribución de los saberes. Pero esa concentración existió muy fuertemente hasta comienzos de los años 60. Hay un famoso discurso que repitió muchas veces el presidente Allende, donde se daba cuenta de cuál era la realidad de la educación superior en Chile, ¿ya? Se habla de una encuesta que se hizo en el año 1962, donde se establecía que en la Universidad de Chile en particular, el 98% de los estudiantes eran hijos de la fronda nacional, ¿no?, de la aristocracia, y solo el 2% eran hijos de obreros y no había ningún hijo de campesino. Esa es la realidad de la educación superior, esa es la realidad de la educación media y la educación básica, que era, insisto, concentrada, centralizada, absolutamente reproductora de una estructura social que provenía del siglo XIX y que naturalmente no permitía la participación en la toma de decisiones de gran parte de la comunidad. Esa es la realidad del Chile al cual llegamos en los años 60. En los años 60 se comienza a gestar, bajo el gobierno de Frei Montalva, una reforma en la cual se producen diferentes modificaciones a la estructura de la educación nacional. Se crea, ¿cierto?, o se legitiman instituciones de perfeccionamiento como el CPIP,
aparece, profesor, el Servima. ¿Se acuerda del Servima? Servicio de Bienestar del Magisterio. El Servicio de Bienestar del Magisterio, ¿no? En fin, donde había una serie de garantías para los docentes. Se crea en esa época también el famoso acuerdo magisterial, ¿eh? Que es, yo diría, uno de los primeros textos legales que institucionalizan derechos de los profesores de manera más sistemática, ¿eh? Antes estaba en normas más sueltas. Entonces, en este contexto, en que también hay una apertura hacia la educación superior y la educación básica, en este contexto se genera una inercia cultural, una inercia política de una necesidad de mayor apertura de la educación. Cuando se produce el acuerdo para la candidatura a la Unidad Popular, los firmantes de este acuerdo del año 1969 legitiman la idea de que la educación juega un rol importante también en el proceso de cambio que requiere el poder popular. Por tanto, hay una necesidad de transferencia del poder, ¿cierto?, de este poder que había sido concentrado por la fronda desde el siglo XIX y que formaba parte del sustrato de control absoluto que el Estado tenía y que hacía que la educación tuviese un rol eminentemente reproductor. Se va gestando, ¿cierto?, la necesidad de que la educación también juegue un rol relevante en la creación de este hombre nuevo, de este hombre revolucionario, que en conciencia de sí participe dentro de los procesos de toma de decisiones de la educación nacional. Y esto está graficado en el punto número 6 de la declaración del acuerdo en torno a la Unidad Popular el año 1969. Ya sabemos que con el ascenso del presidente Allende, el año 1970, se produce también, como bien lo reseñó la profesora Olimpia, un proceso en el cual la democratización de la educación forma un rol importantísimo. Y por primera vez en Chile se realiza una consulta reflexiva a los sujetos del proceso educativo. Por primera vez se rompe esta idea del contrato de adhesión, de este contrato social de adhesión de las grandes mayorías hacia el Estado en torno a la educación. Por primera vez se le pregunta a las comunidades escolares, se le pregunta a los sistemas locales de la época, se le pregunta a las regiones y se establece una reflexión activa, documentada, donde se plantea cuál es la educación a la cual se quiere llegar, y esto sirve de base para los documentos de reflexión y para las síntesis finales de lo que significó el Congreso Educacional del año 1971. La profesora resumió muy bien lo que significó el proyecto de Escuela Nacional Unificada. Un proyecto que buscaba, ¿cierto?, participación, proporcionalidad, educación permanente, democratización, sobre todo un cambio en el cual la idea de la injusticia social que estaba contenida desde comienzo de siglo se sintetizara con la posibilidad de participar, de construir una nueva forma de hacer educación. Eso quedó en lo declarativo como consecuencia de la oposición que reseñó la profesora Olimpia, ¿no? Y que se hizo desde los medios de comunicación, por personeros como los que ella mencionaba, ¿no? Muchos, así como ella mencionó, ¿cierto?, algunos nombres, también hay medios de comunicación que todavía siguen existiendo y que fueron la vitrina a través de la cual se ejecutó esta descalificación permanente. Adalid de aquello fue el Mercurio, la revista Que Pasa, el Canal 13. Curiosamente, la bandera la llevó a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Papel importante también jugó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. También un rol relevante en la actividad en las calles tuvo la Federación de Estudiantes de Santiago, de Estudiantes de Educación Media de Santiago. Entonces, y rol importante también estuvo en lo declarativo y en el intercambio epistolar que tuvo en la época el cardenal Silva Enríquez con el ministro Jorge Tapia, que en ese momento era ministro de Educación. El Episcopado de Chile también sacó sendos documentos a este respecto, como planteando esta posibilidad
de cambio en el sistema que se estaba planteando como una cuestión extemporánea. Se obvió que era consecuencia de influencias que venían teóricamente de distintos sectores del mundo de la sociedad política internacional y también de la educación. No nos olvidemos que esto ya estaba contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, muchos de los elementos que están contenidos en la ONU. Si ustedes examinan el artículo 26 de la Declaración Universal, ya venía esto, desde el año 1948. Si revisamos también el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Políticos de los años 60 y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales también está contenido. Recuerdo en particular el artículo 13 de estas declaraciones, que son muy coincidentes con el contenido que tenía el proyecto de educación de contenido durante la política del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, hay también un informe que fue muy conocido en la época, el famoso informe de UNESCO, informe Fauré, donde también, que es un informe que daba cuenta de la situación de la educación en el mundo, el año 72, donde planteaba las necesidades que estaban declarativamente establecidas en la Escuela Nacional Unificada. Se llega a este documento en torno a la Escuela Nacional Unificada como consecuencia reiterada de la participación y de la entrega de las escuelas, de sus consejos escolares, y que al momento de realizar el Congreso también tiene participación de los sujetos populares, por decirlo de alguna manera. Aproximadamente 1000 delegados, de los cuales 586 eran trabajadores de la educación, profesores, administrativos, qué sé yo. Un grupo importante era gente de la hoy día llamada sociedad civil. Habían 201 personas que eran de grupos de trabajadores, 188 delegados del mundo de los estudiantes, y el resto eran representantes de otras instituciones y de organismos internacionales que participan en esta situación, con lo cual este hecho rompe, resquebraja absolutamente el control desde arriba que el Estado había tenido sobre la educación y de la cual no opinaba generalmente la mayoría de la población. El proyecto fue abortado por las razones que ya hemos dicho, pero sin embargo hubo numerosos avances que se han olvidado, porque todo el mundo cuando habla de educación en el gobierno de la Unidad Popular habla de la Escuela Nacional Unificada, pero las cifras también hablan de un periodo de gran desarrollo de la educación. Hay un crecimiento en la cobertura entre el año 70 y el año 73 de un 46% a un 57% de cobertura. Nunca había crecido tanto la cobertura en Chile en educación. Se sextuplica, ¿cierto?, la cantidad de trabajadores que tienen acceso a la educación. La cantidad de estudiantes universitarios aumenta en medio millón. Perdón, sí, en medio millón, entre el año 1970 y el año 1973. Se permite que los estudiantes de educación básica tengan un 100% de cobertura a la necesidad de formación. Y un hecho simbólico muy relevante también, que nos habla de que la educación no está vista solamente desde el punto de vista del sistema formal de educación. La recordada editorial Quimantú, que entre 1970 y 1973 publicó más de 12 millones de textos. En 3 años, 12 millones de textos, de los cuales más de 11.600.000 fueron adquiridos por gran parte de la población. Es decir, cuando hablamos de la educación en el gobierno de la Unidad Popular, estamos hablando de una situación de consecuencia histórica, que si bien es cierto, ha sido tomada en cuenta solamente en lo declarativo de lo contenido en el proyecto ENU, pero en los hechos también la educación durante el gobierno de Salvador Allende tiene un significado relevante. Hay una democratización, hay una apertura, hay una búsqueda
búsqueda, digo, de la equidad, hay una aproximación a la justicia social que de comienzo de siglo se intentó buscar, hay un aporte a la historia que deberíamos rescatar. Gracias. Gracias por las intervenciones. A continuación tenemos un espacio de alrededor de media hora como para comentar y reflexionar un poco más sobre lo que aquí se ha planteado. Quisiera tal vez partir yo haciendo algunas consultas a ambos expositores y tal vez también darle la palabra y el espacio a ustedes para que pudieran como complementar o comentarse mutuamente si es que hay algún punto sobre el cual quisieran profundizar. Independiente de que también haya alguien aquí en el espacio que quiera preguntar algo, que en ese caso lo puede comunicar y hacemos el espacio también para eso. Quisiera partir yo entonces, como haciendo un comentario a la compañera Olimpia, más que nada desde su experiencia como docente en el periodo. Me pareció muy interesante cuando usted hace la referencia respecto de cómo se vivió eso en la escuela. Por ejemplo, los espacios de democratización, de intercambio, de diálogo entre los distintos actores. Y claro, usted también lo mencionaba y lo reforzó después José, en el sentido de que hay un tal vez cuestionamiento a cómo se desarrolló el apoyo desde el mundo de las organizaciones sociales del espacio educativo a los proyectos educativos de la Unidad Popular. Tal vez una reflexión en torno a si tal vez faltó un espacio más de comunicación, un espacio más de apoyo, de entendimiento, o cómo también usted lo percibió desde el espacio más de la base, ¿cierto?, en ese minuto. Usted hacía la diferencia entre los dirigentes que tal vez lo tenían muy claro, pero en el espacio más del desarrollo pedagógico cotidiano no estaba tan incorporado eso, o no se discutía o no se llevaba a cabo. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, me gustaría tal vez pedir que pudieran profundizar en torno a tal vez cuáles son los elementos que podríamos rescatar hoy en día. José hizo una introducción importante respecto de cómo se fue desarrollando el proyecto educativo en el marco de la modernización de Chile y que eso es coherente también en el minuto en que la Unidad Popular lo toma y lo adapta a su proyecto político. Mi pregunta un poco orientada tal vez a la reflexión en torno a qué elementos podríamos rescatar de ese periodo, ¿cierto?, que está situado históricamente en un contexto distinto, pero que tal vez nos sirven para la reflexión actual, no desde un punto de vista como extemporáneo, sino que entendiendo que hay un corte de ese desarrollo histórico, pero también hay elementos que pueden ser rescatables, ¿cierto?, para proyectos más contemporáneos. Entonces, tal vez qué elementos el proyecto en colectivo de la educación en el marco de la Unidad Popular son interesantes de mirar hoy día ante las deficiencias o ante los problemas o ante los elementos que nos parecen más críticos del sistema educacional en Chile hoy en día. Entonces, pedirle tal vez primero a la compañera Olimpia que comentara y en segundo lugar a José, por favor. Bueno, gracias. Es interesante retrotraer la memoria a esa época porque desde mi perspectiva el periodo de la Unidad Popular al interior de los establecimientos, pero también en la sociedad en su conjunto, era de una gran efervescencia, era un permanente debate, o sea, nadie podía sentirse ajeno. El ambiente involucraba a todo el mundo, quisiera o no quisiera opinar, estaba todo en el tapete permanentemente. En los establecimientos educacionales, nuestros centros de alumnos cobraron una importancia mayor que la que tenían antes, eran muy formales antes. De pronto empiezan a ser centros de alumnos demandantes, centros de alumnos con plataforma de cosas que quieren mejorar en el establecimiento, con críticas a los docentes. Entonces hay un sector de los docentes que tiene pánico de ser evaluado por los alumnos. Me acuerdo que eso era una de las discusiones cotidianas. Pero ¿cómo nos van a evaluar si ellos no tienen elementos? Pero sí eran usuarios, como se dice. Entonces ellos recibían una educación que la sentían autoritaria, jerárquica, vertical, y querían otra cosa. Y había mucha discusión al respecto. Era muy activa la participación de los estudiantes, no solo centros de alumnos, surgían actividades culturales,
revistas, recuerdo yo, que salían de distintos sectores. Nuestros estudiantes secundarios, yo viví en ese nivel el problema de la educación, no en el nivel universitario. Nuestros estudiantes secundarios tenían militancia, empezaron a ser de un lado u otro, a definirse respecto de una organización política. Entonces, había, como digo, una tremenda efervescencia. Yo recuerdo haber apoyado al Centro de Alumnos en revistas donde se reivindicaba a Pablo Neruda, donde nos preguntaban, señorita decían, ¿puedo hacer tal cosa o la otra? Los colectivos eran activísimos. Y empezó a surgir también la resistencia a estas actividades, fundamentalmente por la presión de la Iglesia. Yo siento que las profesoras católicas fundamentalmente fueron muy permeadas por una voz que les decía eso es marxista, eso les van a arrebatar a los niños, era coincidente con lo que señalaba recién José respecto de los medios de comunicación que tenían un nivel de influencia en la gente. Y al año 73 estaba enrarecido ya el ambiente por todos los logros que había logrado el gobierno previamente. Hay que pensar que inmediatamente de asumido Allende se produce la nacionalización del cobre, lo que daba recursos para todas las transformaciones en salud, en educación, en cultura, etcétera. Entonces era un medio muy activo, de mucha participación, de gran efervescencia, que se troncha con la violencia que sabemos de un golpe que deja sin matrícula a los alumnos supuestamente conflictivos, se persigue a los dirigentes, tanto de estudiantes como del magisterio, se queman libros, lo cual la expresión fascista más clásica, la quema de libros. En el liceo donde yo estaba se quemaron muchos libros, hubo que rehacer las bibliotecas prácticamente de nuevo, y empieza el silencio. Mientras en la efervescencia de la UP era de actividad, de creación, de teatro, de arte, de danza, de la cultura, etcétera, de pronto el silencio, el cuidado de no puedo hablar, me pueden perseguir, me puede pasar algo. Y realmente fue no solo la pérdida de la democracia como país, sino que fue la pérdida de la seguridad personal en tanto en cómo me muevo en este nuevo espacio. Claro, había los más audaces que intentamos inmediatamente reorganizarnos con todas las dificultades del caso, pero la inmensa mayoría se retiró, se replegó a sus hogares y enmudeció. Esa es una cuestión que no deja de impactarnos, porque gente con la cual uno conversaba cotidianamente y de pronto, mira, no, tengo un familiar militar, tengo un pariente acá, allá, no puedo participar. Fue un periodo muy difícil, muy complejo, con escasísimas posibilidades de conexión entre nosotros, se desarmaron las organizaciones. La pugna antes del golpe, al interior del magisterio, era mantener el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que involucraba docentes, los funcionarios, los paradocentes, auxiliares incluidos. Todos educan, desde el portero que abre la puerta educa en términos de hábitos. Bueno, es una concepción que se contraponía con la de la democracia cristiana, hay que decirlo con su nombre, que propiciaba colegio de profesores, es decir, los profesores separados de los otros trabajadores, con una concepción profesionalizante. Y nosotros con una concepción de el profesor un trabajador social, un trabajador de la cultura. Y eso se resolvió con el golpe. Y Pinochet rápidamente crea, por decreto, el colegio de profesores. Colegio de profesores al cual el magisterio chileno tuvo que ingresar obligatoriamente porque si no, no tenía trabajo. Y nos dieron una insignia y nos descontaron una cuota, pero no había ninguna participación. Era una institución que tenía una dirigencia designada y que se daba el gusto de tener unos tremendos congresos donde lo pasaban estupendo y no tenía ninguna conexión con la realidad de los docentes. O sea, un colegio designado. ¿Qué ocurre? Que en el transcurrir de algunos años,
terribles años, 74, 75, 76, fueron años muy duros, además por el castigo económico que sufrimos en los salarios, la imposibilidad de organizarnos era muy grande, y empiezan en distintos lugares del país ciertas coordinaciones locales de profesores, coordinaciones de bienestar, coordinaciones para ir en solidaridad de alguien, de uno o de otro, hasta que logramos una coordinadora del magisterio, que es la base, el núcleo sobre el cual se conforma después la Asociación Gremial de Educadores de Chile, que se legitima a partir de el proceso de municipalización de la educación. Cuando la educación pasa a las comunas con alcaldes designados, tuvimos la posibilidad de colgarnos de un decreto que servía para que se asociaran los empresarios. Y justamente pudimos aprovecharla y se constituyó desde el 81, previamente 79-80 hubo una serie de movidas a nivel nacional, hasta que logramos configurarnos como un referente antidictatorial que llegó a tener 10.000 y más profesores a lo largo del país, con descuento por planilla, lo que significaba toda una audacia porque ya estábamos colegiados con doble cotización y todo. Pero bueno, era la decisión de los maestros democráticos de Chile para poder enfrentar a este monstruo de la dictadura y que nos ha dejado tantas huellas todavía que no podemos borrar, como por ejemplo el carácter de la institución que recoge a los gremios, el gremio, colegio de profesores. Bueno, no hemos logrado salir de eso. Muchas gracias, Olimpia. Muy interesante el tema de la experiencia en este proceso, ¿cierto? Le doy la palabra ahora a José para que pueda comentar. Bueno, la pregunta que nos hace Raquel es una pregunta casi para cambiar la educación chilena, que no, es una pregunta para el Ministerio de Educación la que acaba de hacer. Bueno, para que haga una consultoría después, ¿verdad? Bueno, sí hay que tomar en cuenta, que gran parte de lo que yo acabo de mencionar nos habla de un proceso en el cual desde objetos de la educación, desde objetos de la historia, que fueron quienes fueron los afectados, entre comillas, por la educación, los padres, los apoderados, los niños, la gran parte de la sociedad, de objetos, gracias al proceso de reflexión contenido en la Escuela Nacional Unificada, por primera vez podemos reflexionar en torno a la educación como sujetos de la educación, ya no como objetos. Y uno de los elementos esenciales que están contenidos en aquel proceso es el paradigma sociocrítico, que está contenido y que permea todo el devenir de la educación nacional. Y me refiero esencialmente a la planificación, me refiero al currículum, me refiero ya a la evaluación. Yo no estoy hablando de los grandes lineamientos de la política pública, sino de lo que ocurre en los colegios. Desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista didáctico, hay una apuesta a aquella, la cual es absolutamente abortada a partir del año 1974, cuando, como consecuencia de los hechos que ya hemos todos reseñado, ¿no? Se produce una indoctrinación en las universidades nacionales, donde se modifica cualquier idea en torno a una educación que tenga un atisbo sociocrítico. Desaparece de los currículums de formación de profesores la antropología educacional, desaparece la sociología de la educación y se instala muy fuertemente el modelo de las tecnologías educativas, que nos acompaña hasta el día de hoy, donde aparece la planificación por logro, donde aparecen los famosos diseños instruccionales, donde los estudiantes tenían que cumplir conductas observables en el aula. Por tanto, el paradigma de control social se instala muy fuertemente en las aulas universitarias, se transfiere en la formación, en la incipiente formación de posgrado que las universidades estaban teniendo en aquella época, y eso naturalmente irriga hacia las aulas de los colegios posteriormente. Este modelo es el que acompaña todo el control social que al unísono ocurre con el proceso de municipalización, que ocurre con la división de las universidades nacionales como la Universidad de Chile, para poder fraccionar el movimiento estudiantil, para poder fraccionar el movimiento de profesores, para poder fraccionar los movimientos sociales en general durante el gobierno militar.
Y todo esto, ¿cierto?, bajo un concepto que José Joaquín Brunner trabaja muy bien, ¿no?, que es el concepto de depuración ideológica. Por tanto, se produce una suerte de proceso de indoctrinación, que a partir de los años 90, bajo los gobiernos de la Concertación, comienza un proceso de desconstrucción de este fenómeno, pero que sin embargo su cordón de plata se mantiene hasta el día de hoy. El paradigma sociocrítico es controlado, nuevamente la idea de la tecnología educativa se trasplanta al concepto de las ciencias de la informática, ¿no? Y por tanto la tecnología, la tecné, la forma de hacer las cosas y el hacer las cosas se convierte más relevante para poder controlarlo con objetivos, esta vez ya no objetivos por logros, sino objetivos por competencias. Competencias que esencialmente tienen su sustrato históricamente, ¿no?, en la producción general que tienen las empresas. Y por tanto, el paradigma instalado durante la dictadura se transfiere en el tiempo a través de la formación curricular hasta el día de hoy, se transfiere en el tiempo en la gestión educacional a través de las subvenciones, se transfiere en el tiempo con la mantención de los departamentos de educación municipal y hoy día con los sistemas locales, que lo único que hacen es hoy día administrar de la misma forma que hacían los DEM, pero con territorios más grandes. Entonces, todo el contenido del paradigma sociocrítico que estaba en el sustrato de la instalación de la Escuela Nacional Unificada o de esta reflexión, de esta apuesta, de este proyecto abortado, se desconstruye durante los años de la dictadura, se mantiene durante los últimos 30 años, se intenta, ¿cierto?, ir modificando a través de otros instrumentos como la subvención escolar preferencial o la subvención de integración, pero sin embargo el hilo conductor sigue siendo el mismo, el control social a través de otras categorías. Y el paradigma sociocrítico se desvanece, se oculta y solamente ocurre de manera espontánea en algunas instituciones de manera bastante particular. La mayor expresión de este control está dado, ¿cierto?, lo conversamos con Raquel hace un rato, donde hay algunos colegios que tienen proyectos muy interesantes, pero que sin embargo tienen que preparar a sus estudiantes para el CIMSE, tienen que preparar a sus estudiantes para la PAES y por tanto el control de salida está absolutamente asegurado por el sistema. Los arquetipos del ciudadano, los arquetipos del individuo se contraponen. Se busca individuos, pero no ciudadanos. Y el sistema sigue asegurando hoy día individuos y no ciudadanos. Gracias. Lo comentábamos también, ¿cierto? En ese sentido, a propósito de eso, comentar igual, este año se está desarrollando un congreso pedagógico a nivel nacional, ¿cierto?, orientado por el Mineduc, discutiendo, ¿cierto?, algunos aspectos. En ese sentido, tal vez sería bastante interesante tomar elementos de lo que hemos conversado acá o de las críticas que podríamos hacer, más que nada al sentido, a los contenidos también de la educación, para pensar un proyecto de país, ¿cierto?, que sea coherente con una educación que tenga un cariz distinto, ¿cierto? Como lo veíamos en este caso, fue articulado, fue pensado, fue desarrollado en el marco de un proyecto como el de la Unidad Popular en un contexto particular. Tal vez pensar la educación desde esa dimensión, desde que sea coherente, ¿cierto?, con ciertos programas, ciertos proyectos, es algo y que sean distintos tal vez a lo que la dictadura heredó y que se persistió durante, como comentábamos, los últimos 30 años, sería interesante. No sé si alguien quisiera como hacer alguna pregunta, algún comentario, como para ir ya cerrando esta mesa y este espacio. Sí. No sé si se quiere acercar. Sí, por favor, gracias. Sí, mira, me presento. Yo me llamo Óscar Torres, no soy del área de educación, ¿no? Por mi edad, por supuesto, viví el proceso de la Unidad Popular y periodos incluso anteriores. Y trabajé como director del Fondo de Educación y Extensión Sindical de la Ley de Sindicalización Campesina del año 67.
antes había estudiado Derecho, o sea, era laboralista. Pero desde estudiante ya trabajaba en los campos. Ayer estuvimos con Mundo Social y Campesinos aquí debatiendo esos temas de la reforma agraria y todo aquello. Por eso que me agradó que citaran a Paulo Freire, porque en realidad Paulo Freire fue poco aprovechado por el área de la educación chilena. Más bien lo aprovechamos nosotros en el área rural, en el área agraria. Por una particularidad, bueno, él es parte de una generación de intelectuales brasileños de muy alto nivel en muy distintas áreas que llegaron a Chile después del golpe de João Goulart el año 64. Así que en los siguientes 60 lo pudimos aprovechar muy bien. Desde luego vino el propio ministro de Educación, que se llamaba, ya me voy a acordar, ahora a esta altura no, pero era bien conocido, yo lo conocí directamente, me tocó trabajar en parte con él también en otro tiempo como estudiante. Bueno, y a Paulo Freire, bueno, era amigo de Jackson Scholl, y por eso Jack lo incorporó al INDAP y lo aprovecharon también en la Reforma Agraria, y ahí lo usamos mucho. Yo en el FES, en este Fondo de Educación Sindical, que tenía dinero porque era un fondo público que se había creado por la ley con el 2% de los trabajadores y el 2% de los patrones. A propósito de los 2% que hay ahora, teníamos un 4% de financiamiento, autónomo del presupuesto nacional, ¿no? Esto era un fondo público. Entonces ayer recordábamos, alguien calculó 7 millones de dólares en 5 o en 6 años, porque esto duró hasta el 73, desde luego. Y claro, ahí hicimos un convenio con el Ministerio de Educación, Mineduc, para un programa de alfabetización, porque, como bien se dijo, los campesinos estaban absolutamente ausentes de la educación, no solo de la universidad, sino que de la escuela, de todas partes, ¿no? El analfabetismo era tremendo. Y pudimos hacer un relativo y provechoso programa con el método de Paulo Freire. Yo me acuerdo todo lo que costaba que los profesores básicos aprendieran el método de Paulo Freire, porque ellos estaban formados en una educación vertical y este era un método dialógico. Entonces, y además con adultos y no alfabetizados, y hay que concientizarse, en fin, toda la metodología Freire, ¿no? Eso como reconocimiento. Ahora saliendo de esa área y en la cosa general de la educación, en la que yo no soy especialista, pero soy un ciudadano relativamente informado, ¿no? Yo creo que los asuntos de la educación que ustedes están tratando ahora se están tratando allá en la famosa cosa constitucional, ¿no? Deben estar discutiendo los mismos temas, pero desde otro ángulo y con otros resultados, hasta ahora muy negativos. Pero yo creo que lo que nos pasa a nosotros es que nos cuesta un poco entender para resolver bien los conflictos centrales de la educación chilena. Y esto es lo siguiente, a propósito de la historia. La religión católica llegó a Chile por la colonización española. Los primeros educadores en la colonia es la Iglesia Católica y las congregaciones que van llegando acá, ¿no? Que van instalando el sistema educacional. Con la independencia de los países americanos se construyen las repúblicas, hay un nuevo Estado y el Estado empieza a asumir también esta tarea que antes tenía la Iglesia. Yo creo que en eso es fundamental entender la evolución histórica. Y después, cuando el Estado se empieza a fortificar en materia de educación, y tomemos como, hay mucho que decir, yo no sé si se dijo algo, de las escuelas normales tan sentidas por mucha gente que hayan desaparecido, ¿no? Por el aporte que hacía esa educación al mundo popular, ¿no? Entonces, al pasar eso y se empieza a fortalecer el Estado, tomemos como símbolo la Universidad de Chile, 1840 y tantos, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia Católica se asusta, se preocupa. Y de ahí viene la alternativa de crear la Universidad Católica de Santiago. Y yo estaba pensando, hay algunos personajes que quizás, bueno, ya se nombraron algunos, ¿no?
Yo pensaba cuando ustedes hablaban de la Unidad Popular, decía, pero si había un líder muy importante en la educación, de la ENU y todo, Iván Núñez, ya fue mencionado, ¿no? Pero entonces también aparecen otros hombres clave en el ámbito conservador de la educación chilena, don Abdón Cifuentes, si es que la memoria no se me equivoca. Me costó bastante recordarlo, que a esta altura eso ya uno lo va olvidando, que es clave en la inspiración conservadora de la educación chilena hasta ahora. Y entonces, en definitiva, el tema que tenemos es que la Iglesia siente que pierde la capacidad de hacer la evangelización, hacer más creyente, seguir manteniendo la fe católica en el país, ¿no? y con la Iglesia Católica y la demás Iglesia, si pierde la posibilidad de hacer la catequesis a través de la educación, que eso permite el instrumento educacional, ¿no? Entonces eso es clave para entender nuestra relación, incluso presente y futura. Y lo otro también es que entendió que ahí hay un negocio, o sea, lo que nosotros llamamos un negocio, pero ellos entienden un sistema de financiamiento, porque la creación de las escuelas, y escuelas que van fundamentalmente a los que pueden pagar, ¿no es cierto?, que crea toda una desigualdad en la educación, pero les permite tener los recursos para hacer educación en Chile. Entonces, ese dilema hasta ahora no está bien resuelto. El segundo que se agrega a lo religioso es el temor que existe en este ámbito con respecto a la educación sexual. ¿No es cierto? Cada vez que se ha tocado el tema de la educación sexual, saltan los sectores conservadores, ultracatólicos, no todos, pero los que son de esa orden, de que esto, y aquí se recurre a un argumento que ya está relativo, que es que los padres son los únicos que pueden, ¿no es cierto?, educar a los hijos. Ellos tienen la tarea de educar, no el Estado. Y ahí se nos arma la otra dicotomía. Bueno, la educación la hace el Estado, la educación la hacen los padres, bueno, pero en el fondo es alguna justificación, ¿no? Es como en la reforma previsional, que la plata es tuya, pero al final no es tuya porque la va a manejar la AFP. Pero no se le dice que la va a manejar la AFP, sino que le dice que la va a manejar el trabajador. Aquí es lo mismo, la educación la hacen los padres, pero al final la educación la va a impartir la iglesia, la va a impartir las comunidades religiosas, qué sé yo, ¿no? Entonces, este es un tema que tuvimos también en ese periodo con la ENU, entre otras cosas por eso también, y que tenemos hasta hoy día no resuelto en los temas de contenido del fondo de la educación. Entonces, ¿qué hizo Frey? Los estudiantes en ese tiempo fuimos a los trabajos de verano a construir escuelas para el mundo rural. No habían escuelas en el campo, se hicieron muchas escuelas. Había que agarrar un martillo, un clavo, las tablas y armar la escuela, y se hicieron muchas escuelas. Y lo otro que fue, cambió la estructura de la educación. Los que habíamos estudiado 6 años primarios, 6 años secundarios, la universidad, ahora 8 años de enseñanza básica, ¿no es cierto?, 4 de enseñanza media, y bueno, y el acceso a la universidad que ha venido cambiando reiteradamente, ¿no? Entonces, cambió la estructura. Se creó el sistema, el centro de perfeccionamiento del magisterio, en fin. Todo lo que ustedes ya han señalado. ¿Y qué agregó entonces, diría, la unidad popular, pensaba, ¿no? La unidad popular, lo que ustedes también en parte ya lo dijeron, agregó el acceso a la educación. Porque no cambió esa estructura, la mantuvo, hasta ahora existe, se han ampliado los establecimientos educacionales, todo eso. Pero en lo que es estructura educacional, lo más importante fue el acceso a la educación, la igualdad en la educación, ¿no? Y sectores que antes no podíamos estudiar, desde el periodo de Frey, para ser justo, y en el periodo actual ya se ha podido alcanzar. Entonces, termino que cómo seguir pensando y reflexionando para que el tema de la educación sea un tema de construcción, un tema de avance hacia una sociedad mejor, más socialista, pero contemplando los elementos culturales y los desafíos que tiene la sociedad chilena. Perdón, ¿su nombre cuál era? Disculpe. Don Oscar, mire, los 3 temas que usted acaba de mencionar, a mí me tocan en la fibra, digamos. ¿En qué sentido? Que gran parte de lo que yo me he dedicado a escribir tiene que ver con los temas que usted me acaba de mencionar.
En primer lugar, ¿cierto?, mencionar que las escuelas normales, para los que no sepan, jugó un papel muy importante en la educación superior en Chile y también en la educación en torno a todo el sistema. Gran parte de los normalistas no eran gente que viniese de la fronda. No nos olvidemos que también la normal era un reflejo de lo que el Estado esperaba, ¿no? Recuerda usted las declaraciones o los textos que habían al respecto en torno a la formación de profesores desde el año 1842, ¿cierto? Con la Domingo Faustino Sarmiento, luego en 1854 con la creación de la Escuela Normal número 1 de mujeres, y las diversas escuelas normales que fueron apareciendo durante el siglo XX, y luego la diferenciación entre las escuelas superiores, normales superiores, como la Abelardo Núñez, ¿no?, que formaba a los directores, las normales rurales. Hay una importancia en el proceso de aumento de la matrícula, de alfabetización, de cobertura que las escuelas normales fueron dando, y que también fue abortado en 1974. No nos olvidemos que el año 1974 la dictadura cerró también las escuelas normales y transfirió sus bienes a algunas universidades. La formación de profesores primarios estuvo esencialmente centrada en las escuelas normales, salvo excepciones. La excepción que yo más conozco es la de la Universidad de Concepción, porque de 1922 también formó profesores normalistas, desde 1922. Entonces hubo una coexistencia. Eso desde el punto de vista de las normales, una gran importancia. Desde el punto de vista del rol, usted mencionó a Abdón Cifuentes, ¿no? Curiosamente, Abdón Cifuentes fue quien promulgó, siendo ministro de Educación y de Justicia y Educación en la época, el decreto sobre libertad de enseñanza, en el gobierno de Federico Errázuriz de Echaurren, en 1872. Y la reflexión que mientras usted hablaba me daba vuelta, y curiosamente 100 años después, la pugna es la misma casi. Si usted examina los documentos de la discusión de la época, en 1870-72, son muy parecidos a las discusiones que presenta el arzobispado en relación al documento de la Unidad Popular. Interesante, para poder contrastarlo como una hipótesis de trabajo, ¿no? Se me ocurre, en relación al rol que juega la Iglesia también dentro del proceso. Y cómo ocurre 100 años después. Interesante. Y el tercer tema que usted plantea de Paulo Freire, es un tema que a mí me apasiona. Yo fui alumno de Paulo Freire en Brasil, en la última etapa de Freire. Y hay un concepto de Freire que usted tiene que haber conocido muy bien, ¿cierto? A través de la utilización del método psicosocial. Freire tenía una máxima muy interesante que es como una letanía permanente que hay que repetir de Freire, que parece que olvidamos. Quienes dicen que conocen a Freire, pero incluso yo lo he visto en los colegas en Chile, muchos hablan del Freire de los años 60, pero Freire tiene muchas etapas, muchas etapas. A mí me tocó estudiar con él en el periodo azul, el periodo teórico ya más elaborado de él. Pero no olvido algo que sí mencionaba en los años 60 y que los profesores, los docentes, los estudiantes, los académicos han olvidado de lo que era Freire cuando hablan de Freire. Freire buscaba, ¿cierto?, la praxis, hablaba de la praxis histórica, de la toma de conciencia. Él decía, por favor, cuando uno habla mucho de algo, está haciendo verbalismo. Cuando uno hace cosas sin pensar, está haciendo activismo. Pero la verdadera praxis en la construcción de la educación en la historia está en la toma de conciencia. Y esa toma de conciencia es la que se ha olvidado en el sistema educativo. Hay se dice mucho, hay muchos discursos declarativos, hay mucho activismo en la educación, se hacen muchas cosas, pero hay muy poca reflexión sociocrítica que permita realmente una toma de conciencia. Bueno, el señor don Óscar habló de lo que pasó en la educación rural. Efectivamente, estos profesores normalistas formados en escuelas normales fueron los que implementaron una serie de innovaciones pedagógicas muy interesantes en el pedido de la Unión Popular, independientemente de la aprobación o reprobación de la ENU. Hay varias experiencias interesantísimas porque innovaron buscando justamente desarrollar a sus alumnos a partir de la realidad que vivían y no a partir de teorías muy lejanas.
y recordar que estas escuelas normales, lo dijo también José, pero hay que remarcarlo, tenían a los alumnos, a los mejores alumnos egresados de la escuela primaria en condiciones sociales con dificultad. Por lo tanto, tenían un profundo sentido de clase los profesores normalistas. Y eso no es menor, eso no es menor. Yo quisiera terminar leyendo un pequeño texto del mismo discurso del cual mencioné hace poco, porque es un discurso del presidente Allende en la inauguración del año escolar del 71, y termina diciendo lo siguiente, que es hermoso rescatarlo. Dice: maestros, maestros de mi patria, he querido conversar con ustedes y decirles cuánto confiamos en su apoyo. Ustedes son depositarios de una tradición que ha colocado al magisterio chileno en un prestigio reconocido más allá de las fronteras nuestras. Ustedes siempre supieron de las horas duras, del esfuerzo y del trabajo desconocido y negado. Ustedes tuvieron mártires que inclusive pagaron con sus vidas el hecho de anhelar una vida distinta para los niños. Ustedes son el gran filón en que el pueblo confía para hacer posible con su presencia combatiente las grandes transformaciones que anhelamos, porque ustedes son los que forman la mente del niño, que será el ciudadano de mañana. Por lo que hicieron ayer y hoy y hacen hoy día, yo, presidente del pueblo y compañero de ustedes, entrego mi fe y mi esperanza revolucionaria en la conciencia revolucionaria de los maestros chilenos. Hermosas palabras del compañero Allende hacia los docentes. Muchas gracias, compañero Olimpia. Y ya con esas palabras vamos a dar cierre a esta mesa. La educación como eje de la modernización, la reforma educacional de la UP, un tema fundamental al momento de repensar a 50 años de este proyecto político, temas que son tan relevantes para nuestra sociedad hasta el día de hoy, ¿cierto? Agradecemos mucho que nos pueda haber acompañado Olimpia Rivera, ¿cierto? Profesora, docente, dirigente social de Concepción, y José Iturra, académico, doctor en educación, que también nos ha complementado esta mirada reflexiva respecto del tema que hoy en día abrimos con esta mesa, así que de Concepción también, sí. Así que muchas gracias. Los invitamos a participar en las siguientes mesas del día y la jornada del día de hoy. Si me invitan, si me invitan, yo encantado.